a prestar atención en sí a la enfermedad. O sea, ¿qué es el dengue en sí? ¿Nos puede matar? Está comprobado, hemos visto muchas personas han muerto de dengue y para eso tenemos al director de Salud Pública del MINSA. Está con nosotros el doctor Cristian Díaz. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes y gracias por la oportunidad. Así es, muy buenos días, doctor. Hoy creo que a todas las personas nos queda la duda, ¿no? Es como que el dengue no le tomamos tanta atención como a otro tipo de enfermedades. ¿Por qué sucede esto? Como ustedes han mencionado, el dengue es una enfermedad que no es nueva en el país. Exacto. Tiene varias décadas que se incursionó en el país y es una enfermedad que es perfectamente prevenible. Pero ¿cómo debemos prevenir? La prevención no solamente tiene que ver con lo que haga el Ministerio de Salud, sino en general toda la población. Un punto muy importante es la eliminación de los lugares, de los posibles criaderos. Si no tenemos el zancudo, no hay dengue. Doctor. El dengue no se transmite de persona a persona, se Ajá. transmite mediante la picadura. este zancudo que pica a una persona que tiene dengue y la transmite a Ahora, otra persona. es complicado, doctor, hablar de un tema de prevención porque sabemos muy bien que este tipo de criaderos, donde se concentra, por ejemplo, en los pueblos jóvenes, donde hay gente que no tiene lamentablemente un desagüe, no hay agua potable. ¿Y qué pasa? Tienen que poner el agua en contenedores, en baldes, en tanques, y estos tanques no son tan aseados que digamos, y es donde se concentra estos criaderos. Exactamente, como ustedes mencionan, no solamente es un tema que tenga que ver con juntar el agua, porque juntar el agua es justamente por el acceso de mucha población al agua potable, incluso la eliminación de los residuos que se hacen muchas veces en rellenos sanitarios, son lugares propicios en donde podrían ser lugares de posibles criaderos, pero justamente este vector es algo que vive muy cerca de las familias, no es un vector que esté muy lejos, como de malaria u otras enfermedades, esto sí es vector que está dentro de la casa o alrededor de la casa. Por ello, siempre es el llamado a la población de eliminar todos esos posibles criaderos. Incluso en este momento, en muchas partes del país ha disminuido bastante el dengue, sin embargo, como vemos, no se ha ido. Hay algunas regiones en donde todavía tienen, hay 47 distritos en el país que todavía tienen transmisión activa. No son los 300 o más de 300 distritos que teníamos hace algunas semanas. Pero es importante mencionarlo. Estamos ahorita en Lima o en muchas regiones del país donde hay frío y queremos que con eso ya no hay dengue. Los huevecillos que coloca este vector están ahí, están esperando solamente un momento propicio de clima y de lluvias para comenzar nuevamente a reproducirse y otra vez transmitir esta enfermedad. Pero en otras regiones, como en la que aparentemente ha sucedido este evento, en regiones como San Martín, Lambayeque, incluso en muchas de la selva, ya está inclusive ahorita actualmente, que ya en época de lluvias, está iniciándose ya nuevamente a incrementar los casos. Yo me imagino, doctor, que bueno, es bastante complicado al final eliminarlo por completo, ¿no? Vamos a controlarlo y eso lo sabemos todos y esperemos que, bueno, va a depender también mucho, como usted dice, de la población, de los cuidados. Vamos para que la gente un poco también se pueda quizás dar cuenta qué órganos son los primeros atacados por el dengue como para poder el ciudadano decir, a ver, ¿puedo tener o no? Muy cierto, cuando ya la persona adquiere el dengue, ya tiene el dengue, inicia con un cuadro como si fuese una gripe. Empieza con fiebre, malestar, dolor de cuerpo, pero que en los siguientes días podrían aparecer síntomas que nosotros lo llamamos los signos o síntomas de alarma, que van a marcar, es decir, esta persona puede llegar a complicarse. Muchos de los casos pasan desapercibidos incluso como una gripe, pero los casos que se van a complicar, ¿quiénes son principalmente? Las personas que tienen alguna enfermedad de fondo, por ejemplo, un diabético, un hipertenso, una persona que tiene algún grado de inmunosupresión. Ahora, doctor, un adulto mayor, por ejemplo. Yo tengo una pregunta, justamente hablando... Pero un segundo, entonces quiere decir que no hay un órgano específico Ahora, para el cual el dengue ataque primero. Ahí voy. Justamente en los signos de alarma se van expresando, por ejemplo, el dolor abdominal. Puede haber afectación hepática, puede haber afectación incluso del pulmón, llegar a derrames pleurales, por ejemplo. Puede haber incluso llegar a afectación a nivel cerebral. Las personas llegan a estar incluso en estados de coma.
por afectaciones renales, hepáticas, en general problema cardiovascular. Incluso algunos pueden terminar con lesiones cardíacas Respiratorias. y respiratorias también. Mi pregunta es, justamente llegando a este punto, en todo lo que usted menciona, lo que sucede en el proceso, ¿cuántos días, cuántas semanas, cuánto tiempo puede pasar? Miren, desde que una persona es picada por un zancudo hasta que aparecen los primeros síntomas, puede tardar entre de 4 a 7 días. La persona, luego que ya inicia los primeros síntomas, los primeros 3 días es un cuadro clínico muy leve. Hay dos caminos: o se recupera completamente, que son la gran mayoría, o se complican. Por eso esa fase se llama fase crítica, porque hay que seguirlo al paciente, ver si no hace lo que acabo de mencionar, los signos de alarma. Y todo el cuadro va a tomar entre 7 a 10 días hasta que sale la persona del cuadro clínico de dengue. Ahora, doctor, conocemos casos de personas que se han contagiado por el dengue y que han salido ilesas, ¿no? Que han llevado todo el control y, bueno, por la felicidad de ellos, han quedado bien. En otros casos, como en el caso del ingeniero Bailarín, que sí, pues, ¿no? Han tenido un final triste, ¿no? Hasta llegar al caso mortal. Un triste desenlace, pues, ¿no? En este caso, ¿por qué llegar a la parte ya de mortalidad? ¿Qué pasó? ¿Cuál es lo que pasa para que esta persona llegue? Sobre todo sorpresa, a morir, pues, ¿no? porque todos pensábamos que se iba a recuperar. Exacto. ¿Qué pasó en ese proceso? Bueno, específicamente el caso, no tengo el nivel de detalle, pero lo que conozco es que había un cuadro de fondo, además, se le ha tenido. No es solamente el cuadro de una neumonía. No, la Pero, neumonía ha claro, sido complicación. no referente al caso del ingeniero, sino en general. ¿Por qué una persona fallece a raíz del dengue? Fallece, principalmente los que fallecen son los que tienen cuadros clínicos de fondo, por ejemplo, como dice, diabetes, un cuadro oncológico, un cuadro de alguna enfermedad que se descompensa justamente por la enfermedad que se da. El cuadro clínico de dengue se puede controlar, pero finalmente lo que queda presente es la descompensación de la enfermedad de fondo que puede tener la persona. Y finalmente termina falleciendo más por las complicaciones de su enfermedad de fondo que por el propio dengue. Si logra vencer esto, hay gente que ha podido Por vencerlo. ejemplo, el caso de Ricky Trevitazo, acuérdense que a él también le dio fuerte. Hay personas que, claro, salen, pero quedan algunas secuelas, algo que pueda dejar esta enfermedad. El dengue podría causar secuelas, pero son muy infrecuentes. A diferencia de otras enfermedades que también transmiten por el mismo vector, como chikungunya, que sí dejan cuadros incapacitantes a veces, hasta reumatológicos, pero en el dengue es muy raro que dejen secuelas. Pero puede quedar un cuadro de fatiga, puede quedar un cuadro de dolor muscular durante algunas semanas, también. Pero luego ya pasa un proceso de recuperación. Y doctor, una pregunta un poco complicada, quizás que nos pueda responder, pienso yo, espero que sí nos pueda responder. Usted habló de la parte crítica, justamente, donde llega el dengue. ¿Estamos preparados, o están preparados el MINSA, o usted dígame, para poder competir o combatir con esta parte crítica? Parte justamente del Plan Nacional de Lucha contra el Dengue que existe actualmente en el Ministerio de Salud, que se ha implementado desde el año pasado y continúa este año, es esos puntos críticos de actuar, de darle seguimiento a los pacientes. Sí, se han instalado, por ejemplo, unidades de vigilancia clínica en el país, las emergencias están suplicadas para poder hacer seguimiento a estos casos, y incluso haciendo uso de telemedicina para el seguimiento virtual, y en caso haya un caso que se estuviese complicando, hacer la visita domiciliaria o traerlo referido hacia el lugar o establecimiento de salud. Doctor, yo le tengo una pregunta que creo que es la pregunta que tenemos mucho. Justamente antes que sucediera el triste desenlace del ingeniero Bailarín, una periodista filtró una conversación que tuvo con él donde hablaban del tema de la atención, que faltaba para hacerle la tomografía, que faltaba una cosa, que así como él, hay muchas personas. Claro, se escucha bonito que el tema de seguimiento, que lo vamos a seguir, que hay que ver esto, pero hay que ser conscientes también que tenemos un gran déficit en lo que es salud. Lamentablemente nuestras autoridades, no ahora, sino en el transcurrir de los años, no le han tomado atención al tema de la salud aquí en nuestro país. Mire, el cuadro clínico o el manejo de dengue, en su gran mayoría son casos que se manejan clínicamente y son con temas muy básicos, que no significan ni siquiera
el diagnóstico. Y cuando estamos en un entorno de una epidemia, muchas veces ni siquiera necesitamos tener una prueba diagnóstica, porque paciente con sospecha de dengue en un lugar donde es epidemia, se trata igual. Es cierto que durante ya unas fases de hospitalización podrían haber algunas dificultades, probablemente en el hospital donde ha habido, pero eso ya son cosas muy específicas y va a depender de del tipo de complicación que tenga o dependiendo del cuadro clínico de fondo, como en este caso probablemente ha sucedido. Exacto, y bueno, nuestro sistema de salud cada vez no vemos mejoras, justo lo que está diciendo Carla, pues, no vemos mejoras en sí. Si bien es cierto, ustedes tienen un plan de trabajo, el MINSA hace muchas campañas de prevención. Conozco, hacen muchas campañas de prevención y no solamente en la ciudad, sino también afuera. Van a los pueblos, orientan a las personas porque, claro, lastimosamente tenemos lugares donde no hay un desagüe, donde no hay una persona que pueda tener una higiene adecuada y, claro, estos emposamientos de agua es donde se origina el punto del dengue, pues, ¿no? Pero yo creo que deberían tomar más cartas en el asunto, ponerse firmes y poder hacer un buen plan de prevención y durante, cuando ya la persona esté infectada con este virus. Exactamente. Creo que ustedes dan justamente en el punto que es el más medular y más importante, llegar a la prevención. Es un llamado siempre a la población. El dengue no se ha ido, el dengue continúa con nosotros. Exacto. Debemos hacer acciones de prevención, eliminar los posibles criaderos. Si tenemos síntomas, acudir tempranamente a un establecimiento de salud, no esperar muchos días porque cuando llegan complicados el problema es mayor todavía. Pero también, y justo en el tema de prevención, quisiera también hacer una mención importante. El Ministerio de Salud, no solamente por dengue, hay muchas otras enfermedades, como por ejemplo el sarampión, también lo vieron hace un momento. El Ministerio de Salud, a partir del 15 de septiembre, iniciamos un barrido nacional contra el sarampión. Y es importante que toda la población conozca, para proteger a nuestros niños. La vacunación va a ser de 1 hasta los 6 años. Y es importante tener a toda nuestra población de niños protegidos y hacer un llamado a la población de que las vacunas que usa el Ministerio de Salud son vacunas seguras, eficaces y que protegen y salvan vidas. Así, y yo también, es cierto, ¿no? El tema de prevención, uno también como persona consciente, darse cuenta e informarse también, porque es fácil delegar la culpa y decir, no, pero ellos no me dijeron. Sí, pero tampoco el Ministerio de Salud te va a tocar la puerta y va a decir, mamita, ven, hijita, yo te voy a ayudar. Tampoco son así las cosas, ¿no? Sabemos que hay un déficit en el tema de salud, pero también nosotros, también tomar conciencia, informarnos y saber qué tenemos que hacer. Hubo una campaña que a mí me pareció muy interesante, donde, por ejemplo, eliminar focos infecciosos. ¿Qué hicieron, por ejemplo, en algunos cementerios? Se prohibieron totalmente las flores naturales y dijeron, ok, venga a visitar, pero traiga flores artificiales. Exacto. Y dieron otra opción. De repente no le pones agua, pero haces un tachito con arena, humedeces la arena y pones ahí tus flores. Y de esta manera estamos evitando pues, que acá sea un criadero de estos zancudos y venga el dengue. Otra campaña que comenzaron a hacer es que orientaban a las personas a que hagan la limpieza correcta de donde ponían sus aguas y que los tapen. Es importante cubrir, ¿no? Ok, no tengo un desagüe, no tengo un lugar, pero sí, puedo almacenar mi agua y puedo cubrirla y tener, esto tiene un tiempo de vida, pues, ¿no? Entonces creo que el tema de la prevención es muy importante y creo que como ciudadanos debemos ser responsables por nuestra salud y la de nuestra comunidad. Hay que jalarnos las orejas también nosotros. Ahora, doctor, ya para que usted no crea que es contra el MINSA, no, porque no sino es que así, también no es es así. con nosotros, me pareció algo muy bonito escuchar que ya tienen tienen ahora una campaña contra el sarampión. Me imagino que el MINSA tiene cada cierto tiempo, porque hay enfermedades un montón, que es más que ni conocemos, con este tipo de prevenciones. Nos comentaba que viene ahora, después del dengue, ahora viene una prevención contra el sarampión, ¿correcto? Exactamente. Tenemos uno de los esquemas de vacunación más completos en Sudamérica, que abarcan prevención a 28 enfermedades que se previenen con vacunas, pero justamente tenemos un inconveniente con una enfermedad como sarampión, que está afectando a muchos países en el mundo, y en el Perú incluso ha habido 2 casos reportados, y por ello el país va a llevar a cabo una campaña masiva, que es un barrido, que significa vacunar a todos, independientemente de que si ha sido vacunado o no. Si ha sido vacunado sería una dosis de refuerzo, a todos los niños a partir del 15 de septiembre. Va a durar 6 semanas la vacunación para niños
de 1 hasta 6 años. Por eso Qué es bueno. importante que la población sepa para poder Conocer. cuidar a nuestros niños. ¿Existe un plan, justamente, doctor, le iba a preguntar, un plan de enfermedades? O sea, ahorita es sarampión, ¿cierto? ¿Tiene ya un plan, dirán vos, en el año? ¿Existe un plan? Claro que sí. Tenemos todo un plan de vacunación, no solo por vacunas, para la vacunación por todas las enfermedades que tenemos para vacunas en el país. Tenemos un plan que ya se viene ejecutando, no de ahorita, se viene ejecutando desde el inicio de año. Todos los años se actualiza y continuamos haciendo, y para ello siempre necesitamos que los padres de familia, los cuidadores de los niños ayuden justamente para poder vacunarlos. Y no solamente niños, también para vacunar a adultos mayores, en este momento de friaje, por ejemplo, Exacto. contra el neumococo, la influenza, que es importante que nuestros adultos mayores, que ellos son donde mayor probabilidad de complicaciones tenemos, puedan estar vacunados. Doctor, cuando uno ya tiene los síntomas del dengue o ya Regresando al sabes tema. que tienes, regresando al tema, que tienes dengue, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento adecuado que debemos seguir? Porque sabemos también, doctor, que a veces nosotros, los seres humanos, somos un poquito tercos, y como sucedió en la pandemia, cuando vino el COVID, que tienes COVID, y todos corrían a la farmacia y compraban lo que creían o lo que salía en San Google, y supuestamente con eso uno se cura. ¿Cuál es el tratamiento correcto que uno tiene que seguir? Bueno, el tratamiento, no quisiera mencionarlo porque si no, igual van a llegar a automedicarse los Claro, pacientes, pero es un tratamiento que, primero, solamente es controlar la fiebre inicialmente. Si el cuadro clínico continúa, hay que hidratarlo al paciente. O sea, tan fácil como quitar la fiebre e hidratarlo. Eso es la base del tratamiento contra dengue. Si después de eso vemos alguna complicación cardíaca, renal, que son muy escasos, se trata específicamente de las complicaciones. Pero inicialmente el tratamiento es bajar la fiebre, hidratarlo al paciente. Básicamente esos son los 2 puntos cardinales que se basa el tratamiento del dengue. Y es muy sencillo, y eso hay en todo el país. O sea, no hay necesidades que falten medicamentos o que falte agua para hidratar a un paciente. Hay. El tema es hacerlo en el momento adecuado. Así y es. pasa el detalle también lo que mencionan. Acuden a un establecimiento, a una botica, Ajá. van al vecino y acuden tardíamente cuando ya las complicaciones se iniciaron. Y donde ya no hay que solamente Exacto. cuidar la Exacto, fiebre o doctor. bajar la fiebre. Así es. Vamos a continuar con el tema.